esta es la séptima sesión, a 3 del final. Séptima sesión. Yo esta sesión la he llamado olor grato. Vamos a ver otro mueble que había dentro del santo lugar, ¿vale? La primera parte de la tienda del tabernáculo. Entonces, comenzamos. ¿Te has puesto a pensar cuál es nuestro aroma? Isaac bendice a Jacob creyendo que era su hijo Esaú, porque al besarlo olió el olor de sus vestidos. Quizás a muchos no les sea agradable el olor a cabra. A Isaac le encantaba el olor de su hijo, Esaú, porque olía como el campo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Es probable que pienses, ¿qué tiene que ver esto con el mueble que analizaremos en este capítulo? Espera un poco y verás que ya Dios nos lo estaba mostrando en su palabra desde el principio de Génesis. En el santo lugar había 3 elementos: la mesa del pan de la proposición, el candelero del oro y el altar de oro o altar del incienso. Este último frente al velo, a pocos pasos del altar del arca del pan. Dios mandó a Moisés construir un altar de madera de acacia de 45 centímetros de lado, totalmente cuadrado, y de 90 centímetros de alto. Ya hemos visto el mensaje que refleja la madera de acacia, representando la naturaleza humana de Cristo, incorruptible en pensamiento, palabra y obra. Él no vio corrupción ni aun en la tumba. Nuevamente, 4 cuernos en cada esquina, representando su poder y autoridad. Todo recubierto de oro, representando la naturaleza divina del Hijo de Dios. Este mueble era el más alto de los construidos, quizás para indicar que el ministerio al que representa es del mayor beneficio para la Iglesia. Tenía una cornisa de oro alrededor, a modo de corona, como la mesa del pan de la proposición y como también veremos el arca del pacto. La corona nos muestra a Cristo como Rey. Esta cornisa impedía que los carbones del incienso no cayeran al suelo. El ministerio de Cristo nos guarda. En San Judas 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. 2 o 4, no se sabe este dato, anillos de oro en las esquinas que servían para introducir las barras para su traslado. Estas, como las anteriores, de madera de acacia recubiertas de oro. El altar servía para quemar incienso delante de Dios, provocando el aroma que ocultaba todos los demás olores que producía el derramamiento de sangre y la quema de las carnes de los sacrificios en el altar de bronce. El incienso en la Biblia está relacionado con las oraciones e intercesiones de los santos. En Salmos 141, el 1 y el 2 dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. En Apocalipsis 8, del 2 al 4 dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Él es la fragancia hacia Dios Padre, nuestro intercesor. En Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo es nuestro abogado. En 1 de Juan 2,
1:2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la proposición por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Como hijos de Dios, hechos justos por Jesucristo, tenemos acceso a este ministerio de la oración e intercesión. Los sacerdotes tenían orden de colocar el incienso por las mañanas y el anochecer al tiempo de cuidar la luz del candelero de oro. La Iglesia es guiada en esta función a través del Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En estas conclusiones podemos ver que el altar de oro está relacionado con el ministerio de Cristo de oración e intercesión por nosotros, y con las oraciones y intercesiones del Espíritu Santo en la Iglesia. Dios mandó la fórmula para elaborar el incienso que se debía quemar. En Éxodo 30, 34, 35 dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. 5 ingredientes. El primero, estacte, una goma olorosa de la savia de un árbol. La palabra por sí misma significa gotear o destilar. Para usarse en esta mezcla tiene que ser molida finalmente. Uña aromática. Es el reborde que cierra la valva de ciertos moluscos extraídas del Mar Rojo. Debía ser molida finamente antes de ser usada en el incienso. Gálbano. Es también una resina proveniente de un arbusto llamado férula o cañajera. Es una resina amarga usada para desecar insectos, así como los otros ingredientes. Debía perder su identidad siendo finalmente molido. Incienso puro. Es de color blanco y se extrae de la savia de un árbol. El blanco nos habla de pureza y rectitud. Sal, otro ingrediente que se utilizaba para hacer esto, actúa como sazonante y preservante. La sal nos habla de la palabra que es pura, sabrosa y llena de gracia. Al venir delante del Señor con nuestro incienso, debemos presentarnos en humildad delante de Él, saboreando al pan de vida, en el nombre que es sobre todo nombre, habiendo perdido nuestra identidad en el Señor Jesucristo, pararnos en su justicia delante de Santo Dios y con toda nuestra alabanza y adoración sazonada con sal. Dios dejó muy claro que no se podía ofrecer en el altar incienso extraño. En Éxodo 39 vemos que no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Los hijos de Aarón no hicieron caso a la advertencia y colocaron incienso sobre fuego extraño que Dios no les mandó. Al instante fueron consumidos por el fuego de Dios, muriendo en el acto. ¿Qué podemos entender por fuego o incienso extraño? Claramente nos está mostrando que todo lo que tenga que ver con el olor de todo lo que no tenga que ver con el olor de la ofrenda de Cristo, todo lo que venga de nuestra naturaleza, de nuestras fuerzas, de lo que nosotros creemos, esto no es agradable a Dios.
Se refiere a toda adoración falsa, actos dirigidos por sentimientos humanos o religiosos. Dios solo acepta el incienso que Él ha provisto, Jesucristo. Cualquier otra ofrenda es abominación y no será aceptada en su presencia. En el altar de oro no se admiten sacrificios. Esto pertenece al altar de bronce en el atrio. Dentro del tabernáculo, en el lugar santo, no se precisa de ofrendas por el pecado. Ya estaba saldada la deuda. Todo lo que entra era santo. En la iglesia, en la reunión de los santos, no hay pecado. Todo es olor grato y agradable. Ya no hay deuda, todo es gracia. El Espíritu Santo guía a la iglesia en la perfecta adoración. En Juan 4, 23, 24 nos dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. La oración que Jesús hizo al Padre por sus discípulos, en la cual nos incluía es nuestro incienso actual. Juan 17, 20, 21 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús ruega por nosotros para que la fe no falte, como rogó por Pedro cuando iba a ser tentado. Esto lo vemos en Lucas 22, 31, 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En el día de la expiación, la ofrenda que se realizaba una vez al año por el pecado de todo el pueblo, la sangre del sacrificio tenía que rociarse sobre los cuernos del altar de oro 7 veces. 7 es el número de la plenitud y perfección, como la sangre que derramó Cristo en la cruz, una vez y para siempre. La sangre derramada de Jesucristo por nosotros intercede con olor grato a Dios. Al igual que Isaac oleó el aroma de los pieles de la cabra que llevaba Jacob, recordándole a su hijo primogénito Esaú, cuando nosotros nos acercamos en adoración a Dios, lo que él huele es el aroma de la sangre derramada de su unigénito Hijo Jesucristo. No te acerques a Dios con tu aroma. Él ha provisto el único incienso que le agrada, Cristo. No te dejes engañar por tu corazón ni tus pensamientos, esforzándote para agradar a Dios. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Acércate cada mañana y cada noche, como lo hacían los sacerdotes, para interceder como el Espíritu Santo te guíe. Recuerda que la oración eficaz del justo puede mucho. Él está escuchando porque quiere que le hable. Es su Hijo Jesucristo. Un velo impenetrable nos impide entrar en el Santísimo Lugar. Un velo que para la próxima clase se rasgará de arriba abajo para que podamos entrar a la misma morada donde habita Dios. ¿Me acompañas?